Bueno, pues empecemos, ¿no? Para terminar pronto, porque después de esta todavía tienen otra clase, sí. Bueno, ya vi que Armando está sola. Ok. No, aquí está Julián conmigo, maestro. Y Nacho y Ángel se están conectando. Bueno, va. Bueno, a ver, ya por fin pude arreglar lo de la pantalla para no estar batallando. Vamos a hablar de lesiones deportivas en espalda, ¿no? Más que nada, pues es hablar un poquito incluso desde anatomía, del número de vértebras que tenemos en la columna vertebral y de las lesiones que se pueden generar en algunos de los deportes, ¿no? Vamos a hablar básico, de lo más básico a lo más elemental, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Bueno, como bien sabemos, pues la espalda está constituida por vértebras, como bien sabemos. ¿Alguien sabe cuántas vértebras tenemos? Bueno, generalmente son cinco torácicas, cinco cervicales, siete cervicales, 12 dorsales, cinco lumbares y cinco sacras. Más sin embargo, sabemos que pues, no siempre son ese número de vértebras. A veces puede haber unas vértebras supernumerarias y generalmente llegan a ser o cervicales o lumbares, llegan a haber vértebras extras, ¿no? Y bueno, el conjunto de estas diferentes constituyen la Como Escucha el estamos eco. con las ¿Perdón? computadoras, se escucha el eco. Vamos a ver en cuál se escucha mejor para que los demás apaguemos el audio. Ok. ¿No traen audífonos o algo así? ¿Audífonos no tienen? A ver, pues, ¿Ya? vaya empezando a ver si se escucha aquí en esta. Es que nosotros estamos en el centro. Sí. Bueno, bueno, a ver, vamos aquí, vamos siguiendo ahí las diapositivas, ¿no? Ahí más o menos vayan siguiendo lo que voy leyendo y de acuerdo a eso, pues es lo que vamos a ir mencionando, ¿no? Entonces, bueno, bien sabemos, como ahorita se los mencioné, que el conjunto de las diferentes vértebras, pues constituyen la columna vertebral, ¿no? Entonces, constituidas por cervicales, dorsales, lumbares y sacrocoxígeas. Ok, entonces, sacrocoxígeas, ¿cuántos sacros y cuántos coxis existen, Yair? ¿Cuántas vértebras de sacro? Cinco y cuatro, ¿no? Que generalmente durante la edad adulta exactamente se fusionan para formar una sola, ¿no? Entonces, más sin embargo, no significa que sean más o menos, ¿no? Entonces, se trata de una estructura ósea que perfectamente resiste la flexibilidad, cuyas funciones más importantes, pues son sostener la cabeza para tener la orientación, que bueno, todo el mundo conocemos, envolver y proteger a la médula espinal, ¿no? Que toda esta se va por el conducto raquídeo, ¿de acuerdo? A ver, Nacho, ¿el conducto raquídeo por dónde va? ¿Por dónde pasa? Conducto raquídeo Ujú. pasa por el medio de la vértebra en una cavidad que tiene, pero no me acuerdo cómo se llama la cavidad. Le llaman la casita. La casita. Espacio intervertebral. Es lo que me acuerdo ahorita. Ok, a ver quién le ayuda. ¿No sé? Por el El canal canal medular. braquial ¿Mandé? es el canal braquial, que es el Mm, espacio que hay dentro. ok, por detrás del cuerpo, de los cuerpos vertebrales, ¿no? No es necesariamente en medio de del cuerpo vertebral, ¿va? Ahorita lo vamos a ir mencionando. Ok, entonces, como bien lo mencionamos hace ratito,
el número de vértebras, pues casi siempre va a ser constante, ¿de acuerdo? 33 a 35. ¿Por qué 33 a 35, Alma? Ahorita se los Va a mencioné. depender de las últimas que conforman las sacras, porque algunas están fusionadas, ¿no? ¿Sí tiene que ver con eso o no? Podría ser, pero ahorita les mencioné que puede haber vértebras supernumerarias, ¿cierto o no? A ver, Mariana, Sí, profe, que puede haber una vértebra cervical o lumbar de más, son las más comunes que se presentan. exactamente. Bueno, entonces, esto es bien importante que se lo sepan, ¿de acuerdo? El número de vértebras que generalmente tenemos, ¿no? O sea, esto es la anatomía general y lo que prácticamente toda la población tiene, ¿no? 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 coxígeas, ¿no? Más, sin embargo, más aparte puede existir las otras, ¿no? O sea, a veces en vez de 5 lumbares puede haber 6 lumbares, o en vez de 7 cervicales puede haber 8 cervicales, ¿de acuerdo? Ok, entonces, aquí vamos hablando ahora de las vértebras cervicales, ¿de acuerdo? Entonces, si entendemos cuál es el cuerpo de la vértebra, Celeste, ¿entiendes cuál es el cuerpo de la vértebra? Aquí, mira, en esta imagen que te estoy poniendo, ¿dónde sería el cuerpo? En cualquiera de las dos imágenes, ¿cuál sería el cuerpo de la vértebra? Sería, obviamente tiene un espacio más grueso y tiene como apéndices y obviamente el orificio por donde pasa la médula espinal. Giovanni, em, a ver, ayúdale, Giovanni. La columna vertebral es la parte más anterior de la vértebra, que son como los cuadritos viéndolos de lado, o los círculos viéndolos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces el cuerpo vertebral es como la parte. Exactamente, ¿no? A esto te refieres, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿quedó claro? ¿Cuál es el cuerpo vertebral, Celeste? Ok, entonces, a ver, la entonces, parte perdón. Bueno, tenemos el agujero vertebral grande. ¿Por qué podría ser el agujero vertebral grande? ¿A qué nos referimos con el agujero vertebral, Mariana? Explícales. es el espacio donde pasa la médula espinal. Exactamente, ok. Entonces, ¿y ese espacio por qué sería más grande en las vértebras cervicales? Pues sí, porque va bajando digamos que es más gruesa la raíz, la médula a ese nivel y conforme va bajando se va haciendo como un poco más delgada hasta llegar a la cola de caballo y las ramificaciones. Exactamente, ok. Entonces, prácticamente por eso que dices, o sea, por ahí es por donde empieza a pasar ahí es donde es la raíz de la médula espinal. Entonces, el agujero vertebral debe de ser mucho más grande para que pueda empezar por ahí a derivarse todas las ramificaciones, ¿no? Entonces, las apófisis espinosas son casi horizontales y bífidas, ¿ok? Las apófisis espinosas son estas de aquí, ¿de acuerdo?
Y esas apófisis, ¿por qué dice que son bífidas? Bueno, pues porque prácticamente de ahí se van originando, ¿de acuerdo? Es la parte que tocamos nosotros de lo que decimos que es la columna, pero generalmente son las apófisis espinosas, ¿de acuerdo? Existe un agujero transverso y las dos primeras vértebras cervicales constituyen el atlas y el coxis, ¿de acuerdo? Bien importante que se aprendan esas, el atlas y el coxis, porque bueno, son las dos primeras vértebras, ¿no? Las más importantes. Cuando llega a haber alguna lesión a nivel cervical en esas dos, bueno, pues ahí llega a ser un problema importante, ¿vale? Ahora, hablando de vértebras dorsales, entonces entendimos hasta dónde son las cervicales, ¿cierto? Entonces, las cervicales son, ¿cuántas quedamos, Nacho? ¿Son 11? 7. Ah, 7. 7 cervicales, ¿de acuerdo? Sí, son 7. Va. Después de las 7 pasamos a las 12 dorsales, ¿no? Donde el cuerpo ya va a ser más redondeado, el agujero vertebral es triangular, las apófisis espinosas son largas y voluminosas hacia adelante y hacia abajo. Esas apófisis espinosas generalmente es lo que nosotros tocamos, lo que les digo, lo que tocamos en la espalda, que decimos ahí, me pegaste en la columna, bueno, son las apófisis espinosas, ¿de acuerdo? Se encuentra por delante, ¿de acuerdo? Y es el que nos da prácticamente la estabilidad del cuerpo, ¿no? Cada costilla articular con la semicarilla, se articula con la semicarilla superior e inferior de las vértebras dorsales vecinas, ¿de acuerdo? Entonces ahí las vértebras, digo, las costillas se van articulando de una por una, ¿de acuerdo? Y las carillas articulares generalmente van a ser hacia la parte frontal, ¿no? Ok, ahora, en cuanto a la vértebra lumbar, ¿de acuerdo? Aquí el cuerpo vertebral es grande, voluminoso y arriñonado. ¿Ok? ¿Por qué el cuerpo va a ser más grande, Alma? Bueno, tu compañero el que está contigo, Alma, ¿cómo se llama? Él. Tú, ¿por qué el cuerpo va a ser más grande? Hola, soy Julián. Nos maneja que el cuerpo es para ¿Perdón? el mayor soporte, que es donde, más bien es para que dé soporte a toda la estructura. Es donde cae recae todo el peso de lo que es la capacidad ósea del tronco. Ok. ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que dijo tu amiga Mariana? Es que no se escucha bien, profe. Estamos con mucho eco. Mariana traje sus audífonos y habló muy despacito. A ver, y estamos muy lejos. A ver, Mariana, ayúdame, por favor. ¿Por qué A son ver, más grandes? Pues por el entonces, soporte. a Dice que ver, también dice que es por el soporte. a ver, todo lo que estoy diciendo, ¿no me están escuchando? ¿O me están escuchando más o menos? Sí, sí se escucha. Ok. A ver, denme un minuto. Un minuto, por favor. Nacho, ¿puedes hablar para ver si te escucho? ¿Sí? ¿Me escuchan?
Sí, te escucho, Nacho. Sí, no, pues sí, menso. No, es que no te escucho. ¿A mí no me escuchas? Otra vez Nacho habla. A Ahí ver, va. Nacho, otra vez. ¿Me escucho? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, probando. probando. ¿No? A ver, Nacho, te escucho por favor. Es que me Ahí. conecté al. ¿Me escuchas? Si quieren, conéctense al cable y que lo proyecten y ya de uno solo y nada más. La computadora estaba viendo para este lado. Ah, no se conectan a la compu. Ah, ok. Fue así, Julián. Me conecté ahí al cable y lo proyectamos. Ah, a ver, Y así sea más, ya Más fácil. Y ya la computadora no va a mover. Yo no puedo conectarme porque la mía no tiene. ¿La HDMI? Ah. No, prende el cañón. Ángel. Ah, cabrón, tampoco trae. ¿Qué? Ah, no sé. El de. El de esa Es el de esta computadora. No, mira. Ah, este está prendido ahorita. Ya, yo ya lo prendí. Dime. A ver, ya está prendido. Bueno, vamos a seguirle pues. Entonces, bueno, hablando de las vértebras acrocoxígeas. Ok, bueno, la diferencia con ella generalmente es que son cuerpos vertebrales soldados, ¿no? O sea, o fusionados, como los queramos decir. Entonces, en ellos también existe el conducto sacro y la cresta sacra media, ¿de acuerdo? Entonces, estas articulaciones, bueno, aquí mismo el ilion se articula con el sacro y es una anfiartrosis. ¿Recuerdan qué es una anfiartrosis? ¿Alguien me puede decir qué es la anfiartrosis? A ver, Jair. Ahí dice. Exactamente. Ok, exactamente, que no tienen movimiento, ¿de acuerdo? O sea, tienen muy leve movimiento. Y bueno, y estas articulaciones generalmente no se llegan a desarrollar del todo, ¿de acuerdo? Entonces, si sabemos bien, bueno, la columna vertebral, pues no necesariamente está completamente en línea recta, ¿de acuerdo? Tienen diferentes curvaturas a lo largo de toda la, la columna vertebral, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Y estas curvaturas, bueno, pues tienen ciertos grados de movimiento, cierta movilidad, y estas existen en la espalda y tienen un desarrollo
similar en el desarrollo ontogénico, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto durante la embriología, ¿no? Ahora, este origen de estas curvaturas se remonta a la necesidad de la bipedestación. ¿Qué quiere decir, Ángel? ¿A qué nos referimos con bipedestación? No te escucho. ¿A qué nos referimos, Ángel? ¿Me podría repetir, de favor? Es que no. Parado. ¿A qué nos Parado, referimos con profe. bipedestación? Exactamente, ok. Entonces, desde una visión lateral, entonces presentamos todas estas tres curvaturas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera curvatura está compuesta por las primeras 7 vértebras cervicales. Entonces, esta es una lordosis cervical, ¿de acuerdo? En la segunda es una cifosis. ¿A qué nos referimos con la cifosis? La forma en la que está esta curvatura, ¿de acuerdo? Y la tercera que es una lordosis lumbar. Aquí no estoy mencionando la de la sacra, entonces, a ver, Celeste, la vértebra sacra, las vértebras sacras, ¿qué tipo de curvatura tendrían? Esa sería una cuarta curvatura que estamos mencionando ahí. Sería una cifosis. ¿Sería una cifosis? Ok, Sí. ok, bueno, exactamente. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a las funciones de la columna vertebral, debemos de saber y debemos de volver a mencionar que sirven para resistir más peso en función del número de curvaturas, ¿ok? Y el radio de las mismas. Entonces, si de acuerdo a la colocación del eje del soporte a nivel cervical, dorsal y lumbar, vamos a tener el diferente soporte en el que podemos ejercer, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos puntos muy importantes. Existe la existencia de una transición de curvaturas a nivel de D2. D12, ¿qué significa la D12, Celeste? ¿Celeste? Perdón. Profe, yo. Órale. Es la dorsal número 12, D12. Dorsal 12, ¿ok? Entonces, esa transición, ¿a qué estoy haciendo referencia? Recuérdame, Bien. A la curvatura de la vértebra. a las curvaturas, ¿de acuerdo? Y al cambio de ellas. Posición del Entonces, vértebra. importante. dorsal. ¿Mandé? A la posición de la dorsal, a la ubicación de donde se encuentra. Ok. ¿Y por qué tanta importancia en las dorsales? Para mí es donde cae vuelvo a repetir, es donde recae todo el soporte corporal, óseo. Es por la que le inclinan las costillas. Ok. Y es, Ok. Bueno. Ok. Entonces, en cuanto a las funciones, ok, la columna vertebral tiene que compaginarse con dos factores importantes, ¿de acuerdo? Debe ser flexible para permitir el movimiento y debe ser rígida para soportar el peso. ¿Qué pasa si no existe, bueno, más bien, ¿por qué flexibilidad se podría perder? A ver, Mariana, esa flexibilidad, ¿por qué o qué Se pensarías tú puede, que podría limitarnos esa movilidad? ah,
Ya le contesto, pero a ver si estoy ¿Por qué bien. no contesta Mariana? Espérame, Nacho, ¿por qué no contesta Mariana? ¿No está? Estoy aquí, profe, no lo entendí. Bueno, prende tu cámara, Mariana, porfa, ¿no? Gracias. La flexibilidad en la columna vertebral, ¿qué podría hacernos que nos limite esa flexibilidad? ¿Qué te podría quitar esa flexibilidad? Aunque hagas caras. ¿Qué te podría quitar la flexibilidad de la movilidad de la columna? Pues Ajá. puede ser a lo mejor tensión muscular o que esté desviada la columna, o sea que no haya una alineación adecuada. O eso en cuanto al plano anteroposterior, pero puede ser un aumento en la lordosis o en la cifosis. ¿Sabes? ¿No te cuesta nada? No, no me cuesta, es que no le había entendido cómo había hecho la pregunta, perdón. Bueno, entonces, las funciones más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, son el soportar el peso. Entonces, soportar el peso sería importante sobre todo para una persona con a lo mejor sobrepeso. ¿Habría algún cambio importante ahí, Alma, cuando hay sobrepeso en la columna vertebral? Sí, sí, creo que tiene mucho que ver, dependiendo del volumen que tengas, más que nada circunferencia, por decirlo. Entonces va a haber una mayor carga a las cervicales, bueno, perdón, a la columna a nivel dorsal y Okay. lumbar, ¿no? Si llega a haber un aumento de volumen, pues evidentemente la curvatura de las que estábamos mencionando previamente, pues obviamente pueden variar, ¿no? Pueden variar y puede haber cambios morfológicos que nos pueden llevar a un desgaste articular, a una discopatía, a un problema de columna como tal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son otra de las principales funciones? Protección de la médula, vísceras y nervios raquídeos, ¿no? Facilitar la orientación de la cabeza. Bueno, también se acabó la sesión gratuita. Bueno. Ok, ok. Entonces, bueno, mencionábamos que facilitar la orientación de la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, bien sabemos todos que es el principal soporte de la cabeza, ¿no? Entonces, alguien, digo, ya nada más por cultura general, sabe más o menos cuánto es el peso de la cabeza, lo que tiene que soportar su cuello, ¿no? Giovanni, Si no me equivoco, son 4 kilos, profe. ¿cuánto? 4. Más o menos. ¿Ok? Entonces, imagínense lo que tiene que soportar la columna cervical y los músculos del cuello, para eso estamos en el celular, ¿no? Entonces, por eso creo que es malísimo estar con el celular todo el tiempo viéndolo, ¿no? Entonces, bueno, intervenir en el proceso de formación de sangre en el organismo, ¿de acuerdo? Ampliar la caja torácica y anclaje a la unión de las estructuras. Nuevamente, a las patologías de la espalda.
Okay. En cuanto a la hipercifosis, si se fijan, aquí les puse una imagen. Entonces, ese es el incremento de la curvatura raquídea de posterior del principalmente, o aparición de una curvatura en la región cervical o lumbar. Y esto pues nos va a producir un arqueamiento. Bueno, básicamente pues, podemos decir que es el clásico jorobado, ¿no? Que puede estar como jorobadito. Pegando la pila. El que puede estar ahí jorobadito, el que tiene algún problema de gastrointestinal, ¿va? Entonces, en el adolescente, también conocida como la enfermedad, esto es bien importante que que lo tengan en cuenta, digo, los fisios más que nada deben de saberlo. Entonces, Sherman, ¿de acuerdo? ¿Has visto alguno de esos, Mariana, en tu consulta? Ok. Entonces puede ser producto de la separación de varias vértebras consecutivas, y en los adultos la cifosis se puede dar como el resultado de la mejor de alguna fractura, ¿no? Entonces, Casi siempre es en pacientes muy altos. exactamente. A eso se refiere con la separación de varias vértebras, ¿no? Entonces, pacientes con una estatura mucho mayor generalmente pues llegan a tener este tipo de patologías, ¿no? Las fracturas con compresión y fracturas por osteoporosis. A ver, Nacho, ¿qué es la osteoporosis? Porque aquí estamos hablando y... La pérdida de calcificación en los huesos. Exactamente, pérdida de calcificación en los huesos. ¿De acuerdo? Hay pérdida de calcio. ¿Cómo podemos prevenirla, Nacho? Pues puede ser la suplementación Suplementación. del ácido fólico y comer en los nutrimentos que se compongan de calcio o raciones de calcio, que va a ser ¿cómo se llama? Distribuido por ay, se me fue, los sustratos. Okay, bueno. Y enfermedades degenerativas como la artritis, ¿de acuerdo? O espondilolistesis. ¿Alguien sabe qué es la espondilolistesis? ¿Giovanni? Por aquí, ¿quién más me falta de fisios? A ver. ¿Yair, tú eres fisio, Yair? No. ¿Giovanni? Sí, la espondilolistesis es cuando una vértebra se desplaza hacia, pues puede ser hacia adelante, hacia atrás, respecto a la otra. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿cuáles serían los principales síntomas? Los principales síntomas, bueno, puede ser un dolor en la espalda, generalmente de leve a moderada, no necesariamente tiene que ser leve. Fatiga muscular a los músculos que están alrededor de esas vértebras. Sensibilidad y rigidez de la columna, por el mismo espasmo muscular que se puede llegar a generar. Una apariencia redondeada de la espalda, ¿cómo es eso? La clásica joroba, el Cuauhtémoc blanco. Y bueno, dificultades para respirar, en algunos casos severos, ¿no? Pero esas dificultades para respirar llegan a ser ya en casos muy, muy extremos, ¿no? Ok. Entonces, la hiperlordosis, ¿ok? Es el incremento en la curvatura raquídea fisiológica con la concavidad posterior del raquis lumbar, ¿de acuerdo? Generalmente, y esta aparición de esta curva en la región dorsal, ¿ok? Bueno, generalmente en las mujeres, esa hiperlordosis llega a ser un poquito más marcada, ¿de acuerdo? Por la misma posición de la cadera. Entonces, bueno, llega a ser hasta estéticamente mejor, ¿no? En el caso de la mujer, ¿no? Y esta curvatura hace que, como lo estamos diciendo, hace que las nalgas parezcan más prominentes, y cuando un niño que presenta una lordosis marcada se acuesta sobre la espalda en una superficie dura, muestra un espacio muy notorio, ¿de acuerdo? Vamos a ver como un arco, generalmente. En los niños es más marcado porque, pues, sobre todo la columna vertebral está apenas en desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, si la curvatura lordótica es flexible, esta se vuelve a su forma normal cuando el niño se inclina hacia adelante, y este es un signo de importancia médica, muy poco importante, pero si este no regresa a su normalidad, entonces habríamos que buscarle algún otro tipo de patología en el niño, ¿no?
Entonces, aquí les puse estas imágenes, bueno, de una columna regularmente sana, pero ya en la edad adulta, cuando hay una lordosis y una lordosis cervical, ¿de acuerdo? Lordosis se refiere, bueno, ya sobre todo a una hiperlordosis, ¿no? Que generalmente la tenemos ahí. ¿Vale? Ahora, lo que mencionaba Mariana de la escoliosis, yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado ese término de escoliosis. Puede haber desde muy sencilla, ¿de acuerdo? Y que sea solamente a lo mejor una región lumbar o una región dorsal, pero a veces puede ser en ambas regiones. Y puede ser un caso tan extremo como este de la radiografía, donde generalmente se tienen que corregir. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, aquí bueno, es más, más hacia dorsal, en esta imagen se puede corregir mediante unas barras que van a fijar la columna vertebral, ¿de acuerdo? Son cirugías un poquito complejas, pero no, que no ponen en riesgo la vida, más sin embargo sí limitan después la flexibilidad en esa región de la columna, ¿no? Y bueno, pues es orden anatómico, ¿de acuerdo? Entonces, no completamente lo vas a reducir. Si se fijan en esta imagen, pues la redujeron, o sea, enderezaron lo más posible, más sin embargo continúa con cierta curvatura. ¿Sale? Entonces, en el deporte, este tipo de patología se aprecia sobre todo en deportes asimétricos, son sobreesfuerzos que continúan y el raquis en crecimiento y cuando existe una ausencia de trabajo de compensación. Entonces, los fisios, ¿qué harían para tratar de corregir esto si no es por cirugía, Giovanni? ¿Giovanni? ¿Qué haría para corregir una escoliosis, profe? Ajá, o sea, si no fuera tan marcada, o incluso que no tienen los recursos para corregir esto. Con ejercicio. Ok, ¿y cómo enfocarías tú tu ejercicio? Pues hay un protocolo, bueno, una guía de ejercicios, los ejercicios de CLAP. Pueden ser los ejercicios de CLAP. Realmente cualquier fortalecimiento de glúteo como estabilizador y de columna y piernas podría ayudarle al menos a que no tenga dolor, si es que presenta dolor. Ok, evidentemente a lo mejor no va a haber una corrección al 100%, pero bueno, pues sí se puede corregir mediante este tipo de ejercicios, ¿no? Y sobre todo para corregir el dolor muscular que generalmente se está generando. Ok, entonces en los deportistas, el dolor lumbar adquiere generalmente una importancia debido a que su espalda se encuentra sometida a grandes esfuerzos. También dependiendo del deporte, y ahorita vamos a hacer mención de algunos deportes, de cuáles son los principales, la principal sintomatología en algunos de los deportes y qué es lo que sufre cada parte de la columna vertebral durante los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, estructuras adyacentes como los músculos y los tendones y los ligamentos, bueno, pues son los que van a estar ahí sufriendo de manera más significativa por la gran movilidad que se llega a realizar. Entonces, ejercicios como el golf, que bueno, a lo mejor no es un deporte de alto rendimiento donde haces una gran carga de trabajo, pero sí sí utilizan mucho la columna vertebral. ¿Por qué Celeste? ¿Por qué en el golf? Pueden ser por torceduras. Es que es A ver, Nacho. ¿Sí me escucha, profe? Sí, te escuché. Por torsiones o esfuerzos, Bueno, ahorita lo vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Entonces,
En los deportistas el dolor y la disfunción de espalda baja, y esto se convierte en uno de los principales motivos por los que tienen que abandonar a veces el deporte de forma parcial o permanente, ¿no? Entonces, en cualquiera de los deportes van a tener se involucra evidentemente la columna vertebral, entonces tienden a sufrir patologías muy similares entre uno y otro, dependiendo del deporte que están ejerciendo, ¿no? Entonces, muchos atletas presentan síntomas persistentes de dolor, siendo las causas más comunes una enfermedad degenerativa discal. A ver, Ángel, ¿qué es una enfermedad degenerativa discal? Ángel, lo que tú creas, no importa que no sepas, lo que tú creas. No se oye su micrófono, ¿verdad? Una hernia, profe, vendría siendo. Aquí lo puse más adelante, ¿de acuerdo? La enfermedad discal puede ser algo como esta, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de lesiones a nivel de los discos intervertebrales. Pero a ver, Alma, ¿para qué te sirven los discos intervertebrales? Para el soporte y darle como amortiguación entre una vértebra y la otra. O sea, es como un colchoncito que está entre una y otra, que permite, más bien no permite que haya esa flexión entre vértebras o golpe, ¿no? O impacto. Exactamente, o sea, es el amortiguador entre cada uno de los cuerpos vertebrales, ¿no? Bueno. Ahora, en cuanto a los ejercicios de calentamiento que se realizan rutinariamente antes de cualquier práctica deportiva y cualquier competencia, pueden ser riesgos a veces de lesión, porque por la cantidad de movimientos, la cantidad de flexibilidad que van a estar tratando de ejercer, ahí puede haber un problema, ¿no? Entonces, para la espalda baja se deben enfocar principalmente en el aumento de la flexibilidad. La mayoría de los atletas generalmente trabajan mucho la flexibilidad en la región lumbar, ¿no? Que es la que más ángulos de movilidad llega a tener. Y esto pues, puede mejorar la respuesta de los músculos y los ligamentos a las demandas que va siendo expuesta de manera recurrente, ¿no? Entonces, a pesar de la amplia aceptación de los ejercicios de calentamiento, existen pocos datos que demuestran que estos ejercicios disminuyen la prevalencia del dolor lumbar, ¿va? Entonces, puede que no prevengan, pero bueno, sí, sobre todo ayudan a que el riesgo sea mucho menor, ¿no? Para sufrir lesiones lumbares, generalmente. ¿Ok? Ahora, en cuanto al esguince lumbar, ¿qué entendemos por un esguince, Jair? Ajá, habla de los ligamentos. ¿Pero qué nos habla de los ligamentos, Nacho? Que existió una hiperextensión de los ligamentos en alguna parte de donde se llegó la lesión o el esguince. Una hiperextensión, un golpe por la espalda, una flexión al frente donde no está permitido su flexión de él o por su capacidad de flexión. Ok. Creo que es en eso. Ok, bueno. ¿Dónde está su compañero de Ecuador? ¿O eres tú, Giovanni? No, ¿ya no viene? No está conectado y Okay. Bueno, entonces en los esguinces lumbares el dolor generalmente llega a ser de 24 a 48 horas después, ¿de acuerdo? ¿Dónde podría haber un esguince lumbar, Mariana? O sea, ¿qué te podría generar un esguince lumbar? ¿En qué deporte, por ejemplo? ¿Dónde llega a ser más frecuente?
Puede ser en deportes que tengan que hacer mucha rotación o, por ejemplo, se me ocurre en un cargador de pesas, halterofilia, que se le que se le caiga la barra, entonces ese movimiento pues genera una elongación que va más allá de la capacidad normal del ligamento y provoca un esguince. Ok, un gimnasta, por ejemplo, también podría ser, ¿no? Gimnasta olímpico. Ok. Incluso en cualquier deporte, ¿no? No sé, el ciclista que puede tener una caída al momento de hacer un giro ahí forzado, bueno, pues puede presentar una de estas patologías, ¿no? Entonces, esto es frecuente en los pacientes los esguinces lumbares que se someten a múltiples estudios radiográficos, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el síntoma radiográfico más importante? Y perdón que te vuelva a preguntar a ti, Mariana, pero bueno, tú eres fisio. ¿Cuál sería el síntoma radiográfico más común? Es la disminución, pues, de la curvatura. La rectificación. La rectificación. Exactamente. Ese sería el principal síntoma. A ver, ¿los demás compañeros entienden que es una rectificación? Bueno, ¿qué tipo de curvatura encontramos en la columna lumbar? ¿Qué curvatura habíamos mencionado? Es la cifosis. Ok. ¿Y esa cifosis qué le pasaría con un esguince? ¿Aumenta o se pierde? Se pierde. Se pierde. Generalmente se pierde, ¿no? O sea, se disminuye, o sea, la curvatura en vez de estar así, bueno, pues empezamos a enderezar, ¿no? Y eso de manera similar sucede en la columna lumbar, en la columna cervical, ¿no? Traía antes el collarín blando que ya no se debe usar, que tiene mucho espasmo muscular, generalmente también puede llegar a ser una rectificación sin necesidad de que esto sea por medio de un accidente, ¿no? O de alguna caída o algún movimiento brusco. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que decíamos de las enfermedades degenerativas discales, ¿de acuerdo? Entonces es la correlación entre el intervertebral degenerado y el dolor lumbar que aún permanezca de manera incierta, ¿no? Entonces, cada patología de enfermedad discal, de degeneración de disco, puede generar diferentes sintomatología, ¿no? Empezando a ver, pensamos que un disco intervertebral es el que no, el que está totalmente hidratado, el que se encuentra dentro de su lugar, pero podemos encontrar un disco abultado que no necesariamente tiene que ser hacia la parte anterior, sino hacia la parte posterior, una protrusión discal, y esa, bueno, pues nos puede involucrar algún nervio intervertebral que nos genera un síntoma radicular, y bueno, pues ahí podemos empezar a explorar, empezar a tratarlo. Y bueno, y ahí la parte de fisioterapia es muy importante. Si aún estamos dentro de esta parte de un disco abultado o una protrusión discal, la parte de fisioterapia junto con ustedes como licenciados en educación física, bueno, se puede hacer cierto trabajo, ciertos ejercicios para tratar de si no disminuir el abombamiento, sino a lo mejor liberar un poco esa columna, esos cuerpos intervertebrales, para que nos den otra vez el espacio suficiente para que no haya una compresión radicular, ¿no? Un disco herniado, bueno, pues en disco herniado se supone que ya el anillo fibroso del disco intervertebral ya se tronó, empieza a salir, sí, empieza a salir de su lugar. Entonces, a partir de aquí, la mayoría de ellos, bueno, puede ser quirúrgico, ¿no? Un disco delgado, bueno, no necesariamente, pero bueno, ya la movilidad empieza a disminuirse. Quizá no sea muy notorio cuando un disco intervertebral, un solo nivel llega a estar disminuido, pero bueno, sí empieza a disminuir la movilidad, ¿no? No te duermas, Alma. Ok. Entonces, ¿dónde es donde pueden desarrollarse
más comúnmente en deportes, de acuerdo, puede ser, por ejemplo, boliche, cricket, béisbol, tenis, en estas las cuales pueden ser disminuidas con un adecuado entrenamiento, ¿no? O sea, si entrenamos de manera adecuada, si controlamos el peso, si hacemos los movimientos y los ejercicios preventivos adecuados, pues eso ese riesgo, pues evidentemente puede disminuir, ¿no? Entonces, en otros deportes como fútbol americano, la columna lumbar puede registrar cargas compresivas, ¿no? ¿Por qué? Por el peso, incluso por la misma masa muscular que tienen. Bueno, pues podríamos no decir lo que es un sobrepeso, pero sí un peso muy grande para el soporte de esa columna vertebral. Entonces, aparte de las compresiones, o sea, el golpeo, las fuerzas que ejercen, bueno, nos llevan a degeneración discal importante, ¿no? Maestro, una consulta. Sí. Bueno, mi pregunta. En natación, ocurre frecuentemente que asistan personas, sobre todo ya de edad avanzada, porque les recomiendan la natación por problemas de espalda. O sea, ¿qué tan bueno o como por qué esa prevalencia a la natación? Pues puede ser bueno. Mira, aquí te puse ahorita la lumbalgia del nadador, pero puede ser bueno porque por mm, la, la acción sobre todo la musculatura que se ejerce alrededor, ¿no? O sea, toda esta parte de la región lumbar, toda la parte de la región dorsal, pues ejerces mucha activación de esas musculaturas, entonces de cierto modo te pueden ayudar a liberar los espacios intervertebrales y a hacer un fortalecimiento más que nada. Pero así como haces un fortalecimiento y haces una liberación, pues también puede haber patologías muy frecuentes en los mismos nadadores, ¿de acuerdo? Entonces también depende de qué... Dime, Mariana. Sí, bueno, por eso era como mi consulta y mi pregunta, porque muchas veces el médico refiere a las personas a la natación, pero las personas nunca han nadado. Entonces, yo considero que realmente no pueden tener un beneficio con la natación porque no sabes nadar. Entonces, precisamente ocurre estas malas posturas o los desplazamientos de muy mala manera y creo que en lugar de beneficiar, podríamos perjudicar, ¿no? De alguna manera. A ver, Mariana, ¿qué ibas a decir? ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Muchas veces en situaciones que hay una hernia, la sintomatología se presenta cuando uno está en posición de bipedestación, o sea, parado. Y entonces, al momento de estar en una posición como de acostado y que no hay peso corporal porque estás dentro del agua y así, entonces eso disminuye también la sintomatología y digamos que no se va a abrir el espacio intervertebral, pero pues por lo menos se relaja. A lo mejor la indicación que manda el médico no es la correcta de que sí, ya vete a nadar. Es como hacer ejercicios dentro del agua, en este caso hidroterapia, para disminuir toda esa sintomatología. Exactamente. Sí, y prácticamente el tipo de fortalecimiento que se ejerce sobre todo los músculos alrededor de la espalda, ¿no? O sea, esa sería básicamente la indicación. Pero, como dice Mariana, o sea, es fácil decir, vete a nadar y ahí te vas a curar. No, o sea, debe de ir siempre guiado por un plan de entrenamiento, ¿no? El cual a lo mejor ustedes como licenciados en educación física le van a ayudar a seguir al paciente, ¿no? Porque también dependiendo del tipo de patología que llegan a tener, perdón, el tipo de patología que tienen, bueno, pues sería el ejercicio indicado, porque hay rehabilitación en agua, ¿no? Y incluso, a ver, dime tú, Mariana, si es una especialidad o no. ¿Tienen algo? Pues no como tal especialidad, es una rama de, más bien Una rama de la rehabilitación, ¿no? Ya le cortó.
Bueno, a ver, dime, Nacho. Se quedó trabada en la Sí. Voy. A ver, ¿qué vas a preguntar? Yo tengo una opinión en cuestión de los que estamos dialogando. Cuando el médico te recomienda que vayas a natación, también puede ser por una implicación de que hay menos gravedad y por lo tanto hay menos impacto. Y eso se va a transferir de que vas a tener una mejor respuesta fisiológica a la estimulación muscular. ¿Por qué? Porque tú estás arrastrando el cuerpo dentro del agua y por lo tanto eso genera una estimulación muscular diferente a la que es pedestre. Entonces tiene que ver otro equilibrio muscular con respecto a la natación, porque se las recomiendan. Lo primero que yo conozco es por la ingravidez, la segunda es por la presión que genera el arrastrar tu cuerpo en el agua y la tercera es precisamente por la estimulación muscular, más que otra cosa que porque aprendan a nadar o no, sino es la estimulación muscular que va a tener por la ingravidez y le va a favorecer obviamente las molestias que él tiene. Muy bien, ahí está. Gracias, Nacho. Ahí, totalmente de acuerdo, muy bien. Exactamente, bueno, entonces, siguiendo con lo que está diciendo Nacho, bueno, pues entonces, ahorita mencionamos lo de la natación, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de deportistas y sobre todo en gimnasia olímpica, estas imágenes de niños, pero bueno, son el grupo que tiene y lo que mencionábamos en un inicio, ¿no? Que reporta una mayor tasa de dolor lumbar asociados a los cambios radiográficos degenerativos. O sea, si se fijan, toda la flexibilidad que tienen los gimnastas, toda la laxitud que llegan a tener, pues evidentemente la columna vertebral, por más flexible que uno sea, bueno, pues no está adaptada y no está hecha para ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, pues llegan a haber cambios degenerativos a temprana edad, ¿no? Entonces, que si se fijan, esta postura va a exigir mucha fuerza sobre los elementos y posteriores demasiada flexibilidad, ¿no? Entonces, demasiada flexibilidad, pues en algún momento va a ocurrir la fractura, ¿no? Entonces, en cuanto a la espondilolisis, eso lo habíamos mencionado en un inicio, es un efecto dentro de la vértebra y en la parte posterior del arco neural, ¿de acuerdo? Esto sobre todo para que también lo sepan. Y en la farsa articular, ¿de acuerdo? Generalmente siendo el nivel más comúnmente afectado, a nivel de L4. Esto llega muchas veces a ser congénito, ¿de acuerdo? O sea, desde el nacimiento lo tienen y aquí hay algo, ay, ya se va a acabar esto. Y aquí hay algo que es muy común, o sea, al ser desde el nacimiento, el deportista tiende a tener esto de manera más recurrente. Cuando es una persona sedentaria, generalmente estas vértebras se llegan a fusionar de manera natural, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo. Pero el deportista, al tener esa actividad, independientemente del deporte que ejerza, pues siempre va a haber esa movilidad entre los cuerpos vertebrales y entonces esa fusión jamás se llega a generar, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que el deporte llega a ser malo en este tipo de patologías que no son adquiridas, sino son congénitas, ¿sí? Entonces, a veces el mecanismo de producción se desconoce y aunque se acepta que es una fractura por fatiga originada por mecanismos de carga repetitiva, la prevalencia de la población llega a ser de 3 al 6%, ¿vale? Entonces, la prevalencia de la espondilolisis en los atletas es variable, pero no mayor en la población en general. Y en algunos deportes parecen tener una mayor prevalencia, reportándose generalmente, y lo que vos decías tú, Alma, que hasta el 43% en los nadadores, por las posturas que llegan a tomar, 30% en la lucha, 27% en lanzamientos, 23% en levantadores de pesas, refiriéndose evidentemente a halterofilistas, y el resto en los gimnastas, ¿no? Ahora sí vamos a los nadadores, ¿de acuerdo? Entonces,
Existe el dolor de espalda o la lumbalgia del nadador, y esta es producida por el estrés mecánico que se somete el nadador como consecuencia de otras patologías asociadas, por ejemplo, la espondilolisis o la epondilolistesis, la enfermedad de Sherman que habíamos dicho, la lesión por la zambullida y las discopatías. ¿Por qué las lesiones por zambullida? A ver, ustedes que son expertos en natación. ¿A qué se refiere con las lesiones por zambullida? Así lo encontré. No te escucho. Por la curvatura que tenemos, hay una curvatura prolongada que arquea la espalda. Otra vez. Hay una curvatura que se prolonga demasiado al hacer la inmersión. Ajá. A la incorporación otra vez hacia salir, esa curvatura que hacemos en la espalda no es tan ortodoxa que digamos, es un movimiento no permitido, no natural, perdón, no natural, y el cual estamos forzando a la misma columna a la recuperación. Ok. Ok. A ver, dime, Nacho. En las zambullidas es por el golpe con el agua. Por la fricción que genera el entrar en el medio. El impacto, ¿no? Al final es un componente que pues no llega a generarte un impacto ahí y te puede llegar a lesionar la espalda, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente también lo que tú dijiste de la zambullida y de la curvatura que tenemos que ejercer, de toda la flexibilidad que se llega a generar prácticamente durante toda la competencia, ¿no? Ahora, las lesiones musculoligamentosas, estas son contracturas musculares con un dolor localizado y miofacial en la espalda que limitan el movimiento y por lo tanto la eficacia del nadador, ¿no? Entonces, contracturas musculares, pues evidentemente, como nos marca aquí en la imagen, pues ya no nos va a dejar hacer la actividad de la manera adecuada, ¿no? El síndrome facetario, y esto produce un dolor paraespinal lumbar que se agrava durante la extensión y aunque también se relaciona con la rotación y la hiperextensión. Este dolor no se suele irradiar, pero sí se queda muy localizado y en excepciones hacia el glúteo y hacia el muslo, ¿no? O sea que puede llevar a lo mejor algún síndrome piramidal o meramente una lumbalgia, ¿no? Y bueno, la espondilolisis que ya habíamos dicho, ¿vale? Ahora, en el básquetbol, o balonmano, como lo llegan a conocer, ¿ok? Son deportes en los que se considera la fuerza y al caracterizarse por movimientos rápidos y repetitivos, además de numerosos saltos y contactos, de esto lo que plantea una alta exigencia de los músculos de la espalda. Bueno, aparte del gran tamaño que llegan a tener la mayoría de los basquetbolistas profesionales, pues eso está mucho lo que había dicho Mariana de los espacios que se llegan a aumentar por el mismo tamaño, ¿no? Sin embargo, los saltos repetitivos, los giros bruscos que llegan a hacer para hacer las jugadas, pues evidentemente aumentan este tipo de lesiones, ¿no? La zona lumbar, ¿sí? Ahora, en los deportes de vela, pues, principalmente, pues las posturas que llegan a adoptar durante la navegación y el estrés mecánico que sufren los músculos de la espalda, por estos movimientos repetitivos de rotación y de lateralización, pues obviamente las lesiones, sobre todo musculares, ¿no? Más que nada por hiperextensión de los ligamentos, y a veces pueden llegar a causar una hiperlordosis. Cualquier deporte pues tiene evidentemente un riesgo, ¿no? Entonces estos son los que llegan a presentar mayor de lesiones lumbares. Ahora, lo que mencionábamos hace rato del golf, digo, si bien diría nuestro señor presidente, es un deporte para fifís, pero lleva una carga importante en la espalda por el movimiento del swing, ¿no? O sea, el momento de que hacen ese giro tan brusco para poder dar a la bola y hacer el golpeo más duro, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de rotaciones, pues evidentemente nos llegan
a veces a causar prolapsos del disco, ¿no? Entonces son más susceptibles a tener lesiones de espalda, ¿no? Sobre todo en la región lumbar, ¿vale? Entonces, más en los golfistas aficionados que en los profesionales, porque pues, evidentemente no tienen una técnica adecuada y afectan generalmente la zona lumbar con distensiones musculares y esguinces recurrentes, ¿no? Hasta tener algún prolapso del disco. Bueno, y bueno, en el levantamiento de pesos, bueno, pues no está de más decirlo, y bueno, pues es muy evidente que es una disciplina donde se utiliza mucha fuerza y donde hacemos una sobrecarga muy importante, sobre todo en la región lumbar, ¿de acuerdo? Entonces siempre es importante protegerla con el uso de una faja, no nos va a ayudar en gran medida, pero bueno, pues siempre es importante ayudar en lo que más se pueda, ¿no? Y bueno, ya casi se me va a cortar, pero bueno, pues puede ser un tema muy complejo y un tema muy largo, pero bueno, siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algo. No, gracias. ¿No? Ok. Ninguna. Ok, entonces les dejo de tarea para la próxima semana que me manden un resumen de las principales patologías en deportes, patologías de columna vertebral, ¿no? Aquí mencionamos algunas, pero bueno, probablemente me mencionarán algunas otras. Entonces va a ser bien importante que, por lo menos para que las tengan en cuenta y sobre todo para ayudarles en la calificación, ¿va? Entonces ya sé que me lo mandan por WhatsApp, me lo mandan por escrito o me lo dan la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Me parece bien? Pero un buen resumen, ¿eh? No van a poner aquí copy-paste. ¿Va? Va. Vale. Sí, profe. Bueno, vale. Todavía les queda una clase, ¿no? Sí. Sí, profe. Vale. Profe. Entonces la próxima semana. Nada más para avisarle, no sé si le avisaría Yolo, el maestro Jesús Yolo, se fue a la Olimpiada Nacional, no, al Conde, Ajá. Jesús Loyo, ¿no? Se fue a Conde y por eso no está en clase ahorita. Ah, bueno. Listo. Va. ¿Vale? Vale. Gracias.